Sergio Berenstein, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Cómo andamos? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Está en Indiana, en los Estados Unidos. Él fue allá un poco para seguir también el tema electoral. Bueno, ¿te sorprende a vos también Trump, presidente de los Estados Unidos? Está todo el mundo sorprendido, incluyendo los propios republicanos, que en su gran mayoría el establishment del partido se opuso a la candidatura de Donald Trump. Así que obviamente la sorpresa es mayúscula. Obviamente hay incógnitas ahora respecto de cómo va a desenvolverse el presidente electo, fundamentalmente en términos de el equipo de colaboradores que lo va a acompañar y su predisposición para avanzar en una agenda de reformas que él propuso durante la campaña y claramente la mayoría de los observadores creen que son imposibles de realizar. Así que acá la disyuntiva es si Trump va a querer, a pretender de todas maneras avanzar en esa agenda, con las consecuencias que esto puede llegar a tener de disrupción, de problemas judiciales, problemas de implementación de sus políticas, tanto en términos domésticos como internacionales. Y también, naturalmente, si esto no es así, el impacto que puede tener un Trump más pragmático, teniendo en cuenta que él prometió a sus electores, a su base electoral, estas reformas profundas, si él gira hacia el centro, como sugirió anoche en su discurso. Bueno, claramente estamos frente a un principio de insatisfacción que veremos cómo se capitaliza, ¿no? El triunfo de él fue contundente, pero fue por un escasísimo margen. Como todo el mundo descontaba un triunfo apretado por parte de Hillary Clinton, obviamente la sorpresa es mayúscula, pero cuando uno analiza con un poquito más de detenimiento los resultados, hay que marcar que en algunos casos las diferencias fueron realmente muy marginales, con lo cual no es que Estados Unidos en su conjunto giró, digamos, hacia posturas proteccionistas, etcétera, populistas, sino que hay en todo caso una reacción de los sectores medios, en particular rurales y de las ciudades pequeñas, que votaron en contra de la economía más moderna, más globalizada, del internacionalismo, en todo caso, digamos, este principio de globalización en el cual está metido el mundo, que genera ganadores y perdedores. Los perdedores votaron por el Brexit, están votando en Europa a favor de fuerzas que cuestionan precisamente la lógica de la economía integral y votaron ayer a favor de Trump. Claro, en ese sentido, Sergio, entonces hay que pensar que hay muchos perdedores en los Estados Unidos, porque aunque sea ajustada la diferencia, hay una masa, evidentemente, que puede sentirse perdedor ante este modelo. Claro, lo que hizo Trump fue expresar ese malestar. Digamos, Trump, esa expresión, fue un canal que permitió que este número enorme de gente de la clase media empobrecida pudiese, en todo caso, poner de manifiesto esa enorme insatisfacción que siente por haber quedado marginada de los procesos más dinámicos de la economía moderna. Recordemos que para ser parte de la globalización, este mundo exige conocer idiomas, tener habilidades muy sofisticadas, haber ido a una buena universidad, estudiar permanentemente, recalificarse, estar sometido a los vaivenes de una economía que obviamente es muy volátil. Y Sí, que exige una implica... flexibilidad que no todos los ciudadanos norteamericanos ni del mundo tienen acceso a esa flexibilidad, ¿no? A las herramientas que Ni le dan quieren esa tener, flexibilidad. probablemente. Ni Claro. quieren tener, ¿no? Entonces, una familia, por ejemplo, que hasta la década del 70 u 80 vivía muy bien con un empleo, o tal vez con dos, que tenían dos autos, una casa, que se iban de vacaciones, que tenían un tiempo libre muy cómodo, esa gente hoy ya no puede claramente mantener ese estilo de vida, y el triunfo de Donald Trump expresa la frustración de esta generación bisagra, ¿no? Que fue educada para una economía que ya no existe, que le prometieron un sueño americano que ya pasó, que cree que ese sueño es posible. Yo creo que no, pero bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Qué tipo de políticas intenta implementar Trump si es que quiere cumplir con su agenda y qué efectos tienen esas políticas. Lo que sabemos que una economía, por ejemplo, más protegida, menos integrada al mercado mundial, es una economía seguramente más inflacionaria. Y esto va a tener consecuencias negativas. Si se cierra este país, obviamente el comercio internacional también va a sufrir. Y bueno, para Argentina esto es pésimo porque nuestros países con los cuales comerciamos, por ejemplo Brasil, China, India, tienen un flujo de comercio muy importante con Estados Unidos. Claro. Entonces, Si no esto pueden nos va a venderle a afectar. Estados Unidos, esos saldos pueden pesar sobre el mercado argentino. Cuando el mundo se cerró, Argentina dejó de desarrollarse.
Entre 1914 y 1945 el mundo se cerró muchísimo, nosotros entramos ahí en una lógica de proteccionismo de la cual no pudimos salir hasta ahora. El mundo luego se globalizó y nosotros perdimos ese tren, y ahora veremos qué ocurre, ¿no? Pero es probable que estemos ante el inicio de una ola antiglobalización que vuelva a cerrar la economía mundial. Veremos cómo reacciona Argentina, y que curiosamente perdió el último tren de desarrollo, nunca pudo romper con la matriz proteccionista, y quiero ver ahora si esto puede tener alguna ventaja curiosamente positiva. Si el mundo se cierra, nosotros estamos más acostumbrados a vivir cerrados y somos una sociedad que está más acostumbrada a la dinámica de la inflación, si es que efectivamente vuelve la inflación ahora, como muchos están pronosticando. Así que veremos qué pasa, pero en principio me parece que hay que ser prudente, porque no sabemos qué clase de presidente va a ser Trump, si va a cumplir o no con su agenda, y hasta qué punto el resto de la sociedad norteamericana va a poder, en todo caso, acompañarlo o obstaculizar esa gestión, ¿no? Sergio, quería preguntarte, ¿se conocen ya algunos de los miembros del próximo gabinete de Donald Trump, como para ver un poco cuán al centro va a girar Donald Trump o no? No, todavía no hay, no, son las primeras horas, ¿no? Sí. Y la verdad que había un equipo de transición trabajando con el gobierno del presidente Obama. Esto es una práctica en Estados Unidos, cuando ya están los dos candidatos definidos por las convenciones de sus respectivos partidos, la administración saliente empieza a trabajar con ellos en un conjunto de cuestiones, digamos, estratégicas, de seguridad, de inteligencia, económicas, como para ir de a poco dando la información que muchas veces es privilegiada, ¿no? Claro. Entonces, ahora seguramente en función de quienes estén trabajando en ese equipo vamos a poder saber potenciales nombramientos. Hay un par de funcionarios o personas que pueden tener un rol, que son conocidos en Argentina. Uno es Rudy Giuliani, ¿se acuerdan del exalcalde de Nueva York? Claro, Sí. que fue uno de los que desde el principio apoyó a Trump y se mantuvo apoyándolo. Bueno, es probable que él sea el procurador general, digamos, el jefe de los fiscales, o que tenga un rol en la justicia. Él siempre tuvo una postura muy fuerte en contra de la criminalidad. Sí. Y está seguramente destinado a cumplir un rol significativo en la administración Trump. Otra persona que puede tener un rol es el gobernador de Nueva Jersey, que se llama Chris Christie, que fue el primer personaje del establishment republicano en apoyar a Donald Trump, renunciando a sus pretensiones presidenciales. Es una persona pragmática, en un estado que en general vota demócrata. Él, sin embargo, es republicano y, de hecho, tuvo una muy buena relación con el presidente Obama. Una tercera persona que puede tener un rol importante en la política pública es el vicepresidente electo, Mike Pence, que es el gobernador del estado donde estoy yo ahora, de Indiana, que es una figura muy, muy conservadora, con ideas, digamos, típicas de este nuevo partido republicano, que tiene valores que reaccionan, digamos, al avance del liberalismo social, por ejemplo, de cuestiones como el aborto, del derecho al matrimonio igualitario. Todas estas cuestiones han generado una reacción conservadora, sobre todo dentro del Partido Republicano, y Mike Pence es uno de los líderes de ese movimiento. Y finalmente es probable que algunos personajes que estuvieron en la administración Bush tengan otra vez de Bush hijo, ¿no? Que tengan otra vez alguna relevancia. Paul O'Neill, por ejemplo, un exsecretario del Tesoro, El secretario del es un Tesoro, economista claro. respetado y dentro del partido y puede tener algún rol. Hay dos enigmas en ese sentido: es el vínculo que puede llegar a desarrollar Donald Trump con su partido, que hasta ahora ha sido muy conflictivo, y por otro lado, hasta qué punto Donald Trump va a seguir desafiando los poderes establecidos. Ahora que ya es presidente, va a buscar un vínculo más razonable con el mundo de los negocios, con las grandes empresas. Claro. Y sobre todo con Wall Street, ¿no? Que hasta ahora se manifestó a favor de Sergio, de la candidata demócrata. en el plano local, porque el presidente Mauricio Macri, de hecho la canciller Susana Malcorra, dejaron trascender que se sentían mucho más cómodos con Hillary Clinton y además apoyaron a Hillary Clinton. ¿Cómo queda esa relación con los Estados Unidos ahora? Bueno, el embajador Lustó también, ¿no? Sí, claro. Obviamente, creo que es una enseñanza para todos. Debemos ser más prudentes y sobre todo cuando hay una elección que se presentaba tan competitiva por una cuestión al margen de los valores personales o de las preferencias personales, por una cuestión institucional tiene que prevalecer el interés del país y no, en todo caso, las preferencias individuales de sus líderes, ¿no?
Creo que es un aprendizaje en ese sentido. En principio yo diría, como mucha otra gente se pronunció igual, excepto Putin y algún otro líder, en general todos los líderes del mundo democrático estaban un poco impactados por la naturaleza de la candidatura de Donald Trump. No es el único caso de país que va a tener que reinventar su vínculo con el presidente electo norteamericano. Claro. Creo que hay muchos aspectos donde Macri puede en todo caso hacer valer su pragmatismo también. Son los dos empresarios, los dos estuvieron en el mundo de los desarrollos inmobiliarios. Creo que, digamos, desde ese punto de vista Macri ha demostrado también un enorme pragmatismo. Y Donald Trump va a necesitar aliados, si bien va a ser una política más focalizada en los Estados Unidos que en el mundo, indudablemente va a necesitar aliados, y yo creo que en América Latina, teniendo en cuenta los procesos que se están desarrollando, la crisis del populismo, la crisis política económica en Brasil, todas las tensiones que genera obviamente la situación en Venezuela, todo esto pone tensión y me parece que Estados Unidos va a buscar prevalecer en la región con un sistema de alianzas que le permita en todo caso descentralizar o tercerizar algunas responsabilidades. Así que probablemente si el gobierno reacciona pragmática y rápidamente, se pueden establecer vínculos igualmente provechosos como los que venía desarrollando Macri con el presidente Obama. Clarísimo. Sergio Berenstein, analista político, él está en los Estados Unidos, en Indiana. Muchísimas gracias por la comunicación con Lo Malo de Ser Bueno. Al contrario, gracias a ustedes.